enteral total o parcial en caso que el paciente comience con requerimientos de nutrición enteral mínima en progreso según su tolerancia y su aumento de peso ponderal y uso de algún tipo de continuidad de antibiótico terapia en el caso de una sospecha de sepsis y no solamente profilaxis como en el caso de anfotericina B por infecciones asociadas a hongos. Ok, Así que bueno, en mi caso planificaría con el equipo médico instalar un catéter PIC. un PIC, perfecto. Muchas gracias, licenciado Paulo. Pues les Claro, cuento que, sí, ¿alguien más? ¿Te escuchamos? preparando reuniones con... No, creo, Adri, que recién se conecta, Sí, así que vale. ahí estamos. Entonces vamos a avanzar. Muchas gracias, Paulo, por tu intervención. Efectivamente, ese sería el panorama ideal, pero quiero compartirles lo que pasó con este masculino. Resulta que este niño en la institución donde nació, estas son las conductas que se toman después de que sale de la sala de parto y se dan esas indicaciones, es decir, al día siguiente del nacimiento. Le instalan un periférico corto de 24 gauge en el dorso de la mano izquierda para dosis inicial de anfotericina B. ¿Sí? Adicional, le instalan otro periférico de 24G en el dorso de la mano derecha para iniciar con la reposición de potasio. Le instalan un tercer periférico corto de 24 gauge en el miembro inferior derecho para la infusión de glucosa al 15%. ¿Sí? El panorama va avanzando de esta manera. El primer catéter presenta signos de extravasación a las 2 horas. Se retira y le instalan un nuevo periférico corto del mismo calibre en el pliegue antecubital izquierdo para terminar la infusión. ¿Sí? Luego, el sitio de inserción de este segundo catéter presenta signos de flebitis química a las 2 horas y media y le instalan un quinto periférico corto de 24 gauge en el miembro inferior izquierdo para terminar esa infusión. A las 4 horas, este tercer catéter que estaba en el miembro inferior derecho presenta extravasación. Se intenta instalar sin éxito un nuevo periférico corto y se detienen después de 5 punciones fallidas. ¿Sí? Vamos ahí avanzando con ese análisis. Le interconsultan entonces al servicio de cirugía para la instalación de un catéter central de inserción central de 5 French bilumen, que es el único disponible en ese momento en la institución, el cual es colocado de manera prioritaria en la noche para reanudar la infusión de glucosa, puesto que ya presentaba glicemias capilares de 40 miligramos por decilitro, y accedieron por subclavia izquierda después de 3 intentos. ¿Vale? Durante el resto de la noche no se logró avanzar con el proceso de weaning, de esa ventilación, porque recuerden que el paciente estaba intubado, porque manejaba saturaciones al límite. A la mañana siguiente ya realizan una radiografía de tórax que revela un neumotórax izquierdo y se vuelve a interconsultar a cirugía para la colocación de una sonda torácica para evacuación de ese neumotórax. Yo quisiera preguntarles hasta acá si alguien hizo el conteo del número de punciones que ha recibido este niño en ese primer día después de su nacimiento. Dejo abierto el micrófono. Alguien que nos quiera compartir si hizo Yo ese conté conteo. 10. Yo conté 10. Rigoberto, 10 conté. 10. De hecho, recibió más de 10 punciones. Vamos a devolvernos una diapositiva. Aquí recibió 3. Luego esas 3, 2 de ellas fueron cambiadas y van 5. Luego recibió otras 5 punciones fallidas. Intentando colocar una nueva reposición van 10. Luego hicieron 3 punciones fallidas para instalar el central de inserción central, que terminó en una situación de neumotórax. Entonces, fueron más de 10 punciones que recibió este recién nacido en ese siguiente día de su nacimiento. Retomando lo que decía el licenciado Paulo con su intervención previa, es un panorama, digamos, un poco desafortunado en términos de la multipunción que está recibiendo este niño. Entonces, es importante retomar
cualquiera de los algoritmos que nos ofrece la bibliografía, porque tenemos diferentes opciones, para sentirnos seguros del tipo de dispositivo de acceso vascular que queremos incorporar para cumplir con la terapia de este niño y plantearnos un poquito lo que va a suceder a futuro, ¿sí? Muy seguramente esa nutrición parenteral va a permanecer por un tiempo y en consecuencia con la evolución hemodinámica y respiratoria de este recién nacido, a lo mejor determinaremos si esa nutrición parenteral se inicia un desmonte parcial mientras empieza la tolerancia enteral o vemos cuál va a ser el panorama del desenlace, ¿sí? Entonces, este es uno de los algoritmos que nos ofrece la revisión bibliográfica y si vemos hay diferentes opciones o diferentes situaciones que debemos considerar con este recién nacido. Una de ellas es, ya estaba presentando un cuadro leve de hipoglicemia. Recuerden que ya la glicemia capilar estaba en 40 miligramos por decilitro después de la interconsulta con cirugía. Tenemos un niño con un peso menor de 1.500 gramos. Tenemos un niño que tiene necesidad de antibiótico y tenemos un niño con la necesidad de una infusión con una alta osmolaridad considerando la nutrición parenteral, ¿sí? Porque recuerde que el vasoactivo se administró por el umbilical y al día siguiente del nacimiento ya se había suspendido. Entonces, si ven, el niño tenía requerimientos de solución glucosada o de dextrosa al 15%. Este algoritmo nos comparte que cuando hay necesidad de dextrosa mayor al 12.5%, empezamos ya, si no está disponible un umbilical, que nos empezamos a acercar a ese tercer día que por protocolo institucional sugiere el cambio de este catéter, la opción a considerar entonces es un PIC, ¿sí? Un catéter central de inserción periférica. Por el peso de ese recién nacido, mismo panorama. Si no está disponible un umbilical venoso, entonces vamos a empezar a considerar un PIC, ¿sí? Con los antibióticos igual, estamos haciendo una suposición o por el cuadro clínico del paciente, por el posible desarrollo de una sepsis, como mencionaba el licenciado Pablo con su primera intervención, muy seguramente nos vamos a ir a más de 29 días de antibiótico que nos empiezan a llevar hacia la decisión de un PIC. Y por la osmolaridad igual, esa nutrición parenteral seguramente de inicio va a tener osmolaridades mayores a 1.050 miliosmoles por litro y si ese acceso venoso umbilical no está disponible, entonces vamos a considerar un PIC. Entonces, no sé si alguien ha escuchado o ha tenido conocimiento de un caso similar al que acabamos de mencionar. No sé si el licenciado Paulo siga por ahí, si nos escucha, ¿qué opina teniendo en cuenta su participación inicial con el desenlace que tuvo este caso? Hola, ¿cómo le va? Sí, he visto algunos casos así, el inicio de mi carrera hace más de 20 años, donde no habían muchos enfermeros que colocaban catéter PIC y quizá no estaba tan disponible el producto. Después con los años fue como progresando mucho más el sistema de terapia de infusión en las unidades donde trabajé. Entonces ya se planificaba con anterioridad y en equipo qué paciente, y todos los días revisábamos qué paciente tenía, qué tipo de catéteres, cuántos lúmenes tenían y qué necesidad tenía ese paciente de ese catéter y de esos lúmenes para planificarlo. Así que, pero sí, lo he visto en algunas oportunidades, pero ya hace, por suerte, hace mucho que no veo ese tipo de situación, no solamente pensando en el aspecto infeccioso o infectológico del paciente, sino los cuidados centrados en el desarrollo, todo lo que son las secuelas y las huellas relacionadas al dolor y todas las alteraciones no relacionadas a las multifunciones. Es correcto. Más allá de las extravasaciones, del cuidado de la piel, de lesiones de tejido, daño tisular y demás, asociadas a soluciones hiperosmolares administradas en catéteres venosos cortos. Pero bueno, esperemos que gracias a estas capacitaciones, como la de usted, licenciada, podamos tener más conciencia y planificar estos cuidados para evitar estas situaciones en los servicios. Mencionaste la palabra clave, Paulo, y muchas gracias. Justo eso es lo que buscamos, empezar a generar esa conciencia y esa sensibilización en que no es solamente llevar a cabo esas indicaciones médicas que indudablemente hacen parte de todo este cuadro de mejoramiento del paciente,
sino que como enfermeros tenemos unas necesidades puntuales por las que debemos velar en el paciente, y justamente todas esas multipunciones crean una huella en este recién nacido indudablemente. Entonces es una invitación justo a generar conciencia en que independientemente de si el dispositivo está o no disponible en sus instituciones, como enfermeros debemos empezar y de manera multidisciplinaria hacer las gestiones pertinentes para que tengamos estas opciones dentro del servicio y que toda nuestra terapia de infusión no se acote solamente a un venoso periférico corto o a un central de inserción central, sino que como lo muestra el algoritmo que tenemos en pantalla, tenemos disponibilidad de otro tipo de accesos vasculares que nos van a llevar a tener un cuidado optimizado, sobre todo del acceso vascular y de ese capital venoso que en estos pacientes es indudablemente finito, ¿vale? Entonces vamos a avanzar y empezamos a hacernos diferentes cuestionamientos. Entre ellos, por ejemplo, nos preguntamos, bueno, entonces ya sé que voy a elegir un PIC, ya vimos qué tipo de terapia vamos a instalar en este paciente, entonces vienen otra serie de preguntas que debemos tener presentes. Una, voy a poner un PIC de silicona, voy a poner un PIC de poliuretano, voy a poner un lumen, voy a poner 2 lúmenes. ¿En qué me baso para saber si voy a elegir un catéter de 30 centímetros de longitud o un catéter de 20 centímetros de longitud? ¿Sí? Entonces, si ven en la imagen, están esquematizadas varias de estas opciones en cuanto a disponibilidad de biomateriales. De este lado están los PIC de silicona, de este lado están los PIC de poliuretano, y en ambos con sus configuraciones de 1 y de 2 lúmenes. ¿Sí? Yo quisiera escuchar a alguien, Paulo ya nos había comentado entonces que él en algún momento se inclinaría por un catéter de 2 lúmenes, ¿sí? Puesto que vamos a necesitar un lumen exclusivo para esa nutrición parenteral que se le va a iniciar en algún momento a este niño, y muy seguramente ese segundo lumen nos va a quedar disponible para el tratamiento con antibióticos. En ese orden de ideas, no sé si alguien tenga una opinión diferente o por su experiencia tenga una situación, un contexto clínico que nos lleve a otro tipo de decisión. ¿Los escucho? Bueno, si no, vamos a avanzar un poquito, les ayudo. Entonces, en cuanto a biomateriales, nos inclinaríamos por poliuretano. ¿Por qué poliuretano? Uno, por la disponibilidad de calibres, ¿sí? La silicona como biomaterial es un material más grueso, ¿sí? Físicamente comparado con el poliuretano. Entonces, aunque yo tenga 2 tubuladuras con un diámetro externo igual, ¿sí? Ejemplo, 2 tubuladuras de 3 French, por decir cualquier calibre, aunque externamente sean iguales, internamente la disponibilidad de ese lumen en el interior del catéter es mucho más amplio para el poliuretano. Por eso un catéter de poliuretano nos permite unos flujos más altos comparados con el mismo calibre en silicona, ¿sí? Adicional, recordemos que este recién nacido pesaba 1.250 gramos. Entonces, muy seguramente el capital venoso va a estar bastante reducido en tamaño y nos va a obligar a elegir un calibre muy pequeño. Esos calibres muy pequeños solamente están disponibles en poliuretano por esas características físicas del biomaterial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los calibres desde un French o 2 French de 2 lúmenes solamente están disponibles en poliuretano. En silicona, el catéter de un lumen más pequeñito es de 1.9 French. Seguramente nos va a dar para la capacidad vascular de este paciente, pero ya nos va a acotar a un solo lumen. Y comentábamos que muy seguramente vamos a necesitar 2 lúmenes, ¿sí? En los de silicona, los de catéteres de 2 lúmenes están fabricados a partir de 3 French, y 3 French ya sobrepasaría la capacidad vascular del recién nacido del que estamos comentando. Entonces nos iríamos por un catéter de poliuretano y por un catéter de 2 lúmenes. Entonces nuestra decisión se va a acotar al catéter que les estoy señalando, ¿sí? Ahora viene otra de las preguntas claves. ¿Voy a poner un catéter de 20 o voy a poner un catéter de 30 centímetros? Los escucho. Según su experiencia, ¿cuál de esas 2 opciones sería la mejor para este recién nacido? Por el peso sería de 20 centímetros. Por el peso serían 20 centímetros. Muy seguramente 20 centímetros va a ser una longitud suficiente para llegar a posición central.
¿sí? Entonces, por el peso yo ya empiezo a acotarme o a dirigirme hacia un calibre y una longitud más corta. Pero lo que nos va a dar la seguridad de poder elegir esa longitud más corta va a ser el proceso de medición, ¿sí? Recuerden que la bibliografía nos ofrece diferentes opciones de medición, pero con todas pretendemos llegar al mismo lugar, que es la posición correcta de la punta de ese catéter que debe estar en la unión cabo-atrial, ¿sí? Del lado derecho, que es donde anatómicamente están las cavas. Entonces, vamos a hacer la medición, como nos dice una de las referencias bibliográficas, que es medir desde el sitio de inserción con el brazo en ángulo de 90 grados en relación con el tórax, pasando por la línea axilar delantera y llegando hasta la unión de las clavículas y el esternón, ¿sí? Como se ve aquí en la imagen. Del lado derecho del esternón voy a bajar hacia el tercer espacio intercostal y si alcanzan a ver aquí la cinta métrica, nos está diciendo que con 14 centímetros es una medición suficiente para que ese catéter nos quede en posición central. Entonces, sumado al peso, como dijo la compañera con la intervención previa, ya con eso nos podemos sentir entonces seguros de elegir un catéter de 20 centímetros de longitud. Entonces ya tenemos claro que vamos a instalar un PIC de poliuretano de 2 lúmenes de 20 centímetros de longitud, ¿sí? Ahorita que les hablaba que los catéteres de poliuretano versus los de silicona nos ofrecen mayores flujos, también es una realidad que entre menos tubo yo voy a poder aumentar los flujos que ese catéter tolera. Entonces aquí les quise compartir una pequeña tablita donde, por ejemplo, en el catéter de 20 centímetros nos vamos a tener un flujo de 4 mililitros por minuto por cada lumen, ¿sí? Si nos llevamos esto a mililitros hora, estamos hablando de un flujo de 240 mililitros por hora. En el caso del catéter de 30 centímetros, tiene un flujo un poco menor porque estamos hablando de 10 centímetros más de tubuladura. Entonces, tenemos un flujo de 3 mililitros minuto, que sería un equivalente a 180 mililitros hora. Entonces, eso nada más para que tengan presente que no solo vamos a tener los beneficios de tener 10 centímetros menos de bucle en el sitio de inserción, sino que al tener 10 centímetros menos de catéter, haciendo la analogía que el catéter es como si fuera un tubo, que de hecho lo es, entonces vamos a tener mayores flujos y se va a generar menos resistencia dentro de ese catéter y eso va a hacer que podamos llegar a periodos de uso prolongados o a menos necesidades de recambio. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna comentario, sugerencia, inquietud o estamos todos de acuerdo con esta decisión? ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Perfecto. Entonces, hablando ya un poco más detenidamente del kit que acompaña a este catéter, ya sabemos que elegimos entonces un catéter de poliuretano de 2 lúmenes y de 20 centímetros de longitud, ¿sí? Entonces, en el caso de VitaPic, que estaba justamente en la invitación que les hicimos para esta sesión, VitaPic viene con la presentación de un blister bandeja que es el que ven en la imagen, ¿sí? Ese blister bandeja es un blister de rápida apertura, con una manipulación segura y muy importante que es apto para usar en el campo estéril, ¿sí? Esta bandeja se vuelve el empaque terciario de este catéter. El catéter tiene como envase primario una caja que facilita el almacenamiento, tiene un empaque secundario que es un sobre pelable que viene con sus indicadores de esterilidad. Ese sobre se abre y la persona que está con la barrera máxima para la inserción del catéter puede recibir el blister bandeja completo con todos los componentes que trae y descargarlo en el campo estéril, ¿sí? Hablando de esos componentes, entonces hablamos de una cinta métrica descartable que va a servir para corroborar la medición que se hizo previa a la elección del dispositivo adecuado. Vamos a tener un lazo de silicona plana o un torniquete de silicona plana, un introductor pelable de 24 gauge, ¿sí? Para el calibre que elegimos, que recuerden que habíamos dicho que era de 2 French, una pinza de acero inoxidable para facilitar el avance del catéter y en este caso 2 conectores libres de aguja porque elegimos un catéter de 2 lúmenes y les hago la acotación que esos conectores que trae el kit son de desplazamiento neutro. Hablando del introductor, ese introductor tiene una segunda fenestra. Esa segunda fenestra va a servir justo para lograr este beneficio. En estos recién nacidos y sobre todo en estos niños con tan bajo peso, recuerden que estábamos hablando de 1250 gramos,
En cuanto el bisel está en el vaso, a través de esa segunda fenestra vamos a empezar a tener retorno venoso, ¿sí? Como se alcanza a ver aquí en la imagen, que en el trayecto del introductor ya se ve ese retorno venoso. Eso lo que nos hace saber es que en profundidad ya estamos en el vaso y que ya no vamos a seguir accediendo con el mismo ángulo, sino que ya vamos a poner más paralelo el introductor para lograr avanzar en el vaso y no correr el riesgo de perforar la pared posterior, ¿sí? El torniquete de silicona plana tiene justamente el efecto que ven en la imagen. Nosotros nos restringimos de usar torniquetes en esta población por el riesgo de lesionar la piel, pero al ser un torniquete de silicona plana tiene la bondad de que se puede envolver en la extremidad del recién nacido y si lo ven aquí de manera ya instalado no va a generar esas lesiones porque no se anuda, sino que se enrolla en la extremidad. ¿Sí? Vamos a ver un pequeño video con el detalle de una instalación y vayan preparando sus comentarios para que al final hagamos un conversatorio, al menos 2 personas que nos den su postura. Muy bien. ¿Comentarios? ¿Experiencias? ¿Lo han vivido? Están todos en tímidos hoy. Sí. Anímense a participar, sí, esta es una oportunidad, la verdad que muy buena. Por ahí, como les decía al principio, para inconvenientes que quizás tengan ustedes dentro del servicio en el que se desempeñan laboralmente, para compartir alguna experiencia, alguna solución. Así que los alentamos a que compartan su conocimiento, bien, y podamos interactuar. Igual acá hay un mensaje, Adriana, te lo leo, dice... ¿Vale? Por favor, si tengo en un paciente un catéter de un French y por el mismo catéter debo pasar lo siguiente: DXA al 10%, 6 ml por hora, dopamina 2 ml por hora, dobutamina 1,5 ml por hora. Entonces está pasando un volumen de 9,5 ml por hora. ¿Eso soportaría el catéter mencionado? Sí, de hecho, ahorita nos detuvimos en la presentación en los flujos del catéter de 2 French porque eran los que íbamos a elegir para este caso, pero en el caso del catéter de un French, que está solamente disponible en poliuretano, estamos hablando de un flujo de 2 mililitros minuto. Eso quiere decir 120 mililitros por hora.
Entonces, en cuanto a flujo, estamos hablando de un buen soporte por ese catéter, ¿sí? En cuanto a compatibilidad, muy seguramente no vamos a tener mayor problema porque estamos hablando de dos vasoactivos que muy seguramente van a estar preparados en solución glucosada, entonces que estén administrados de manera conjunta con esa glucosa de base no generaría mayor inconveniente. Habría que ver si cómo se comportan las bombas de infusión o los perfusores en el sentido del flujo que está pasando de glucosa, que es alto comparado con el flujo al que están pasando los dos vasoactivos que mencionas, ¿vale? Pero en cuanto a capacidad del catéter, es una capacidad perfecta. No sé si alguien, avanzamos, Adriana, todos son nuevos. buen Sí. día, Adriana. David Hola, por David. México. Nada más una pregunta. Adriana, ¿puedo acotar algo con respecto al procedimiento? Dame un segundo, Pablo. Vamos a escuchar a David. Perdón, trataré de ser breve. La Sí. pregunta radica, la elección en el calibre, en el tamaño del catéter en cuanto a su grosor, va en función de que necesitamos poliuretano, ¿es correcto? Va en función de la disponibilidad vascular que tenga el paciente en el que se va a instalar Ok, y va en función digamos, lo que menciona la bibliografía en relación a la ocupación del vaso. ok, El catéter debería ocupar máximo un 45% de la luz del vaso, ¿sí? de acuerdo. Entonces hay que tener en cuenta esa disponibilidad vascular y hacer el análisis de que el catéter debería ocupar, hablemos de la mitad de la luz del vaso, no debería quedar, digamos, instalado de manera precisa porque se debe permitir que siga el flujo venoso alrededor del catéter para disminuir complicaciones. Ok, Entonces va muy en relación con la capacidad o con la anatomía vascular del paciente. La elección de silicona y poliuretano, del que hablábamos al inicio del caso, va más en el sentido del tipo de terapia, ¿sí? A lo mejor si la terapia que necesitara este recién nacido fuera una terapia más básica, digamos, que no tuviera la necesidad sobre todo de nutrición parenteral, bien pudiéramos inclinarnos por un catéter de silicona porque los flujos van a ser suficientes para poder avanzar. Pero en este caso particular que necesitábamos nutrición parenteral, deberíamos inclinarnos por un catéter de 2 lúmenes para poder tener un lumen exclusivo para la nutrición parenteral y tener el otro lumen disponible para cualquier tipo de terapia que se necesite. de- Aquí la decisión sí va a estar un poco más sesgada hacia el poliuretano, porque como les comentaba inicialmente, en silicona, 2 lúmenes solamente tenemos a partir de 3 French. Y en ese sentido ya sería un catéter muy grande para la disponibilidad venosa de un paciente con este peso. ya, Gracias, perfecto. David. Al contrario, gracias a ti. Paulo, Y del procedimiento, lo que me llama un poco la atención, yo, no sé, optaría en el procedimiento, optar por una fenestra un poco menor para que tenga menos exposición de piel del recién nacido ante el procedimiento. Se ve en ok, algunos momentos que el catéter pasa sobre la piel del recién nacido. Si bien cada servicio tiene sus normas en control de infecciones, muchos realizan baños profilácticos previos con clorexidina en base acuosa o hacen el preparado solamente de miembro a puncionar y demás, según el lugar y el sitio de la vena a seleccionar. Siempre o puede suceder que parte de la piel del recién nacido no esté correctamente preparada, lo que hace que aumente no solamente el riesgo de infecciones asociadas a catéteres, sino que queden residuos de los antisépticos utilizados, y que eso puede generar flebitis química y que muchas veces se asocia al catéter y se dice, qué mala calidad de este catéter, no sirve, mirá, 3 días y ya tiene un cordón de flebitis, y no es el catéter, sino que son los residuos de clorexina o del antiséptico utilizado que quedaron en la vaina del poliuretano o de la silicona y que genera después que haga una reacción química inflamatoria en la íntima de la vena y tengamos la flebitis, que después no nos quede otra que retirarlo. de retirarlo. Y se Entonces, pierde. qué importante es tener la menor, en mi, en mi pensamiento, la menor cantidad de piel expuesta y evitar
porque uno a veces se pone como el objetivo del que el catéter ingrese, vaya, y que esté en el lugar donde tiene que estar y tener el retorno. Uno como colocador de catéter piensa en eso, pero hay que pensar, por eso es bueno, no veo otra persona colaborando ahí, que sea un procedimiento realizado entre dos operadores, para que haya un segundo operador que asista, que acompañe con mano estéril y otro que contenga al recién nacido para no solamente favorecer el neurodesarrollo, sino que lo contenga y asegurar la permanencia del miembro afectado, que no se movilice tanto para optimizar la técnica. Son algunas Muchas cositas que gracias, veo en Pablo. el video y que bueno, que las pongo sobre la mesa para que algún colega más, si quiere desarrollar aspecto, perdón por intervenir, que me No, gusta y bueno, a veces justamente las de eso opiniones suman. claro, de eso se trataba, Pablo. Muchas gracias porque de verdad también has mencionado varias cosas muy claves y parte de este intercambiar experiencias más allá de una magistralidad justamente era eso, que entre todos viéramos todas las opciones y todo lo que sucede en un entorno de instalación, donde justamente como colocador mi única preocupación es lograr el acceso vascular, pero se pierden de vista de pronto varias cosas que justo generan desenlaces no esperados y generalmente tendemos a echarle la culpa al dispositivo, ¿sí? Ujú. Entonces, Hola, Adriana. justamente es bueno tener todos estos contextos sobre la mesa. Veo otras manos levantadas, Andrea. Adriana. Sí, hola Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas Te habla tardes. Andrea de Salta, ¿cómo estás? Viendo el video que vos compartiste, la verdad que sí, como para sumar a esto y hacer buenas prácticas, ¿no? La recomendación por ahí, viendo y compartiendo con otros colegas, lo último en colocación de catéter de PIC, recomienda, ¿no? Que el procedimiento, como decía Pablo, sea realizada por más de 2 operadores, porque esto nos va a agilizar, va a dar más seguridad al procedimiento y como él nombraba ahí en la imagen, el catéter por ahí tiene otra manipulación en donde el campo no está delimitado. Eh, Asociando a las complicaciones posteriores a la colocación de catéter que pueden aparecer es esto, ¿no? La manipulación muchas veces del catéter sobre la piel, la manipulación con el mismo guante que puede provocar algún tipo de reacciones o complicaciones posteriores a la colocación de catéter que muchas veces nosotros no sabemos cuál es la reacción al flebitis que le produjo a este bebé, si realmente fue el catéter, si fue la terapéutica, entonces por ahí enfocarnos también en el momento del procedimiento, organizarnos, si bien todas las unidades tienen sus protocolos, tratar de llegar a un ideal para que el procedimiento sea exitoso, porque muchas veces si estamos nosotros solos realizando la colocación de catéter, sabemos que por más que es un neonato, muchas veces se nos dificulta el procedimiento. Entonces, realizarlo entre 2 personas, esto va a agilizar el procedimiento, vamos a llegar a un logro exitoso y vamos a disminuir cualquier tipo de complicación que puedan provocar a futuro algún efecto adverso en la colocación de catéter. Tienes toda la razón, Andrea. Muchas gracias por tu participación. Erlinda, Sí, buenas tardes, Adriana. Sí, buenas muchas tardes. veces en situaciones de la colocación del catéter, como decían los colegas, pues debemos de tener un poquito más de cuidado en todo lo que es el tipo de la asepsia en el momento del abordaje del procedimiento, pues, ¿no? Claro que Como se sí. podía observar, pues, ¿no? Como decían, pues, el catéter, el quien está colocando el catéter, pues, manipula el catéter en sí, pues, ¿no? Y son situaciones que después, pues, eso es lo que se evidencia, lo que viene a ser un cordón palpable, las reacciones, y nosotros podemos decir, bueno, puede ser por el lote y todo ese tipo de situaciones, como decíamos, pues, ¿no? Son situaciones que debemos de tomar en cuenta y debemos de tomar y de hacerlo y de reforzar mucho más al personal que está a cargo, pienso yo. Justamente, Erlinda. Y de esto se tratan este tipo de capacitaciones o de charlas. Insisto, todos los que estamos conectados seguramente tenemos ya una experiencia previa y por eso estamos en esta sesión, que la idea es justo compartir esas experiencias y ver desde diferentes ópticas este tipo de procedimientos que nos puedan justamente llevar a esas conclusiones de qué estamos haciendo y cuáles son las oportunidades de mejora que tenemos dentro de los procedimientos para lograr el éxito que esperamos en cada acceso vascular que instalamos, porque finalmente todos esperamos
que con este acceso vascular que se instala sea suficiente para todo el requerimiento de terapia de ese recién nacido, ¿sí? En ese sentido, vamos a avanzar un poquito Perdón, con las Adri, complicaciones, ¿sí? te Dime, corto, María, tenemos dos consultas en el chat, así no ¿sí? perdemos después el hilo de sobre qué se hace la consulta. Dale. Miriam dice, en lugar de colocar un catéter de 2 lumen, ¿se puede colocar 2 catéter de 1 lumen? Uno como línea media y retirar cuando termine los ATB y evitar el riesgo de infección con 2 lumen. ¿Qué se hace con el lumen una vez que se termine el tratamiento de ATB? Ok. Hay instituciones donde efectivamente hay necesidad de colocar 2 catéteres. En este caso pueden ser 2 catéteres de un French, que hemos hablado que los flujos son suficientes. Y justamente entre más lúmenes, más manipulación y más riesgo de infección, ¿sí? Cuando el protocolo institucional avala esa práctica de colocar 2 catéteres, sabiendo que para uno de los 2 no necesitamos una posición central, como en el caso de la mayoría de antibióticos, que seguramente con una línea media es suficiente para poderlos avanzar, bien podría considerarlo. El tema en este caso preciso en el que estábamos analizando y por el que hicimos la elección iba de la mano con que se iba a necesitar una solución con un glucosa que necesitaba por el algoritmo que elegimos para la actividad de hoy una vía central y por eso nos fuimos por el catéter de 2 lúmenes, ¿sí? ¿Qué se hace con el lumen que digamos yo ya termino de utilizarlo, ¿sí? Muy seguramente ese antibiótico iba a estar por un tiempo prolongado, la bibliografía habla de incluso 4 o 6 semanas en algunos casos, entonces, muy seguramente van a ir muy de la mano el tiempo de destete tanto del antibiótico como de la nutrición parenteral. En el caso de que este niño ya tenga buena tolerancia a la vía oral con un proceso de lactancia temprana que muy seguramente va a tener en un futuro próximo, lo ideal sería encaminarse hacia el retiro prematuro del catéter. En el caso de que suceda primero el retiro de uno y no del otro, ese lumen pudiera dejarse cerrado, ¿sí? Para que ya no se utilice más y en el caso de que se coloquen 2 catéteres, pues se retiraría uno y se quedaría solamente el de nutrición parenteral, ¿sí? Todo va a depender. Recuerden que el cuidado, nosotros como enfermeros lo tenemos claro, el cuidado es individualizado y los protocolos son, digamos, guías, pero siempre tenemos que individualizar los casos, ¿sí? Muy seguramente ese panorama de 2 catéteres se va a tener cuando el paciente es muy pequeñito y la disponibilidad vascular no es suficiente para un catéter más grueso. Hay niños que con un catéter de un French funcionan perfecto. Habrán niños que con un catéter de 2 French hagan flebitis mecánica por el tamaño del catéter. Entonces, la mejor opción van a ser 2 catéteres en esos casos. Sí, pero entonces es individualizar el caso y tomar las mejores decisiones para llevar a cabo la terapia de infusión de manera exitosa. ¿Vale? Bien, ¿Otro, Adri. María? Y sí, después tenemos Marisol Chucra, pero consulta lo mismo que había consultado David respecto a cómo elegir el diámetro del French y cómo elegir el tema de material, si poliuretano o silicona, que entiendo es lo que respondiste cuando David hizo la consulta. Vale, perfecto. Sigamos. Entonces, sigamos. Quiero compartir con ustedes algunas de las complicaciones más frecuentes que llegamos a escuchar en el escenario ya del manejo del catéter, ya no de la instalación, y quisiera saber si efectivamente las han escuchado. Uno, el catéter tiene fuga. El catéter tiene una ruptura parcial o se me está humedeciendo el sitio de inserción por debajo del apósito. Y cuando destapamos el sitio de inserción para observar de dónde son estas fugas, encontramos que las fugas son en esta porción o bien en esta porción, ¿sí? Y esas fugas generalmente obedecen a excesos de presión. Esta imagen que les comparto aquí ampliada es una imagen obtenida con microscopio de un catéter recuperado que había presentado justamente una fuga. Y si ven, se ven como pequeños estallidos del catéter, ¿sí? Este tipo de daños obedecen a exceso de presión y ese exceso de presión está directamente relacionado con el tamaño de las jeringas que elegimos, destacando que como enfermeros somos los responsables de elegir ese tamaño de las jeringas. Hay diferentes bibliografías que apuntan a lo mismo, ¿sí?
pero todas llegan como al mismo consenso que las jeringas más seguras para utilizar en catéteres tan pequeños como estos usados en el ámbito neonatal son jeringas de 10 mililitros, ¿sí? Incluso algunos autores mencionan jeringas de 20, pero digamos que las jeringas de 20 ya serían un poco difíciles de manejar por el contexto que tenemos con este tipo de pacientes. Entonces, la idea siempre es tener jeringas de 10 mililitros para poder hacer los accesos al catéter y lo que vaya en relación con la administración de medicación, hacerlo con perfusores o con bombas de infusión, que son las que van a cuidar esa presión dentro de la línea, ¿sí? También hay que mencionar que cuando un catéter empieza a tener una ruptura parcial, que lo interpretamos como una fuga, casi que siempre o en la gran mayoría de los casos, esas rupturas parciales del catéter van de la mano de obstrucciones previas, ¿sí? Generalmente cuando uno revisa un catéter que se rompió en esta porción o incluso en esta porción, que son los puntos más débiles del catéter por el proceso de acoplamiento de esta pieza del pabellón, generalmente observamos en el cuerpo del catéter algún tipo de obstrucción, blanca o roja, por precipitación de medicamentos o por contenido hemático. Cuando presentamos una oclusión en cualquier punto del catéter, generalmente las hemáticas son más bien distales, eso disminuye aún más la luz interna del catéter. Entonces, incluso jeringas como la de 5 o la de 10 que se pueden interpretar seguras para el catéter, ya van a ejercer mayores presiones y por eso se pueden dar las rupturas, ¿sí? Si hablamos de la tolerancia del catéter, estamos hablando de una tolerancia estimada entre 35 y 40 PSI, ¿sí? Interpretada como 3 bar de presión. Entonces, si ven, la tolerancia está en este rango, entre las jeringas de 5 o las jeringas de 10 idealmente. Pero insisto, cuando este lumen está mecánicamente ocupada por algún tipo de sustancia que lo ocluye, ese lumen se disminuye y por ende la tolerancia del catéter baja. Entonces, incluso jeringas grandes nos pueden causar este tipo de fugas que pueden darse con obstrucciones parciales en este nivel o por obstrucciones totales, incluso en el nivel en el que se insertan los prolongadores al pabellón del catéter. ¿Sí? Otra complicación que nos dicen muy frecuentemente es que el catéter se tapó o el lumen se tapó. ¿Sí? Esto puede deberse a múltiples situaciones. La más común es a oportunidades de mejora en el proceso del lavado de estos lúmenes, ¿sí? En algunas instituciones nos habían comentado con alguna frecuencia que el catéter, digamos, en el proceso en el que se cambia la infusión de nutrición parenteral de una mezcla a otra, que puede ser cada 24 o cada 6 o 4 horas, dependiendo del sistema de infusión que se use, que en ese tiempo en el que se cambiaba un equipo y se ponía el segundo equipo, ya el catéter estaba ocluido. Y encontramos en el fondo de esa práctica que simplemente desconectaban un equipo de nutrición, dejaban el catéter quieto y ponían el otro equipo de infusión. Sobre todo la nutrición parenteral por el contenido lipídico es un medicamento de alto riesgo para la oclusión de los catéteres y no solamente los neonatales, de cualquier tipo. Entonces la sugerencia de práctica fue hacer un lavado correcto del lumen cuando se desconecta la nutrición parenteral que se terminó, hacer un lavado correcto que lo vamos a describir a continuación, preparar la siguiente mezcla y cuando a esa mezcla le demos start al sistema de infusión, vamos a encontrar un lumen permeable. ¿Sí? Entonces nos vamos a referenciar a los estándares de práctica de la INS, donde en su estándar 38 mencionan la necesidad de un flujo intermitente o pulsátil, ¿sí? Y hablan de la diferencia que hay en administrar los medicamentos con pequeños bolos versus administrarlos en un solo movimiento. Entonces aquí empezamos a comparar el flujo laminar y el flujo turbulento que se genera. El laminar, cuando yo empujo el émbolo de la jeringa de manera continua, ¿sí? Cuando yo lo hago de esa manera, estoy generando un flujo que en las paredes del catéter tiene una velocidad nula y la mayor velocidad va en el eje central del tubo o del catéter. Entonces yo hago un lavado, pero no estoy lavando realmente las paredes del catéter, que es donde se empiezan a acumular los restos de medicamento o los restos hemáticos, ¿sí? Cuando lo hago como menciona ese estándar 38, que es aplicando presión, pausa, presión en el émbolo,
yo genero un flujo turbulento que cuando entra el catéter, entra todo revuelto y realmente se lleva los restos de medicamento o de sangre que hayan dentro del catéter y me va permitiendo tener un tubo completamente permeable para la administración del tratamiento. Incluso en algunos países, en relación con esto que les mencionaba de la nutrición parenteral al inicio, hablan de la técnica SAS, ¿sí? Y la técnica SAS obedece a solución salina, administrar el medicamento y posteriormente solución salina. En el caso de los abordajes intermitentes de un lumen, es muy importante que entre medicamento y medicamento haya un lavado con flujo turbulento o con push stop con solución salina para barrer los restos del medicamento antes de pasar un segundo medicamento y así evitar incompatibilidad medicamentosa dentro del catéter que aumenta el riesgo de oclusión. ¿Sí? Siguiendo con esa técnica de lavado, justamente esos estándares de INS nos dicen con qué cantidad de volumen voy a lavar ese lumen del catéter, ¿sí? Entonces hacen relación en ese mismo estándar 38 que los catéteres se deben lavar teniendo en cuenta el volumen interno de cada dispositivo, ¿sí? Y que en el caso, digamos, en caso general se lava con un 20% adicional de ese volumen y en el caso de neonatos con un 10% adicional. Entonces, para eso, traje a colación la etiqueta del catéter que elegimos en el caso que estudiamos al inicio, que era un catéter de 2 French de 20 centímetros de doble lumen, en el que el volumen interno es 0.14 mililitros por cada lumen, ¿sí? Si le sumamos un 10%, vamos a tener aproximadamente 0.50 y tantos mililitros, que lo podemos redondear incluso a 0.2 mililitros. Y según esta recomendación de INS, 0.2 mililitros sería suficiente para lavar el lumen total del catéter sin contar lo que está conectado al catéter, ¿sí? Yo aquí hablo solamente de catéter. Si del catéter para atrás tengo un conector bifurcado o trifurcado o una llave de 3 vías, un equipo de infusión, tengo que ir sumando esos volúmenes, ¿vale? Y para terminar esa técnica de lavado, entonces lo resumimos en que vamos a utilizar técnica pulsátil, que vamos a utilizar el volumen interno más el 10% según recomendación de INS y que vamos a hacer un clampeo en presión positiva, ¿sí? Este clampeo en presión positiva es muy importante, sí, como comentaba alguna de las compañeras en el chat, tenemos la necesidad de dejar un lumen cerrado, ¿sí? Muy frecuentemente encontramos que en los protocolos de manejo de este tipo de accesos vasculares tan pequeñitos se manejan infusiones continuas para mantener la permeabilidad de ese lumen. Pero si yo hago esta técnica completa, incluso puedo dejar ese lumen cerrado si no voy a tener necesidad de administrar nada a través de él. El clampeo en presión positiva obedece a, como ven en la imagen, con una mano se maneja el émbolo de la jeringa y con la otra mano se debe de generar esa destreza de abrir y cerrar el clamp que tienen en los prolongadores. Entonces, en presión positiva es mientras yo voy haciendo la inyección, mientras voy haciendo ese push stop sobre el émbolo de la jeringa, a la vez voy cerrando el clamp para que en el momento en que yo cierre el clamp detenga el flujo de manera bidireccional. Nada baja, pero tampoco nada sube. Recuerde que esa punta del catéter está en vena cava tengo un alto flujo de sangre y si yo dejo de empujar la solución para cerrar el clamp, en ese segundo que me tardo puede haber ascenso de sangre en la punta del catéter que cuando yo cierro el clamp lo detengo y eso se va a traducir en un coágulo distal que nos va a ocluir el catéter y que muy seguramente después va a terminar en una ruptura parcial de ese catéter. ¿Sí? Otra situación que escuchamos con relativa frecuencia es que el catéter se movió. ¿Sí? El catéter caminó solito para adentro o caminó solito para afuera. ¿Sí? Eso se traduce clínicamente cuando nos dicen es que yo lo dejé estabilizado, como en este caso, que habíamos dicho que eran 14 centímetros, tenía 14 centímetros dentro, 6 centímetros fuera. Recuerden que elegí un catéter de 20 centímetros. Y cuando iba a hacer el cambio de la estabilización o la limpieza del sitio de inserción, ya el catéter estaba en 12, por decir algo. ¿Sí? Recuerden que los catéteres no se movilizan solos. Estos catéteres hay que poner especial cuidado en el sistema de estabilización y de fijación externa
porque recuerden que son catéteres que no se suturan a la piel del paciente, que toda la estabilización de la posición de la punta va a depender no solamente del tipo de apósito que se use, sino de la técnica de colocación de ese apósito. Entonces vamos a irnos a estas recomendaciones de CDC, que recuerde que el apósito para cubrir estos sitios de inserción debe ser un apósito estéril, transparente y semipermeable, que permita la transpiración de la piel para evitar la humedad en el sitio de inserción, ¿sí? Los apósitos impermeables son muy útiles, pero para otro tipo de manejos, no para la terapia intravenosa. Aquí necesitamos sitios de inserción que estén limpios y secos, ¿sí? Cuando se genera humedad debajo de esos apósitos empiezan a generar microburbujas que hace que se despegue de la piel. Como yo no tengo un catéter estabilizado con sutura, el catéter, si tiene esas burbujas, se puede mover. ¿Hacia dónde se va a mover? Si el paciente tose, si el paciente llora, si el paciente se moviliza, aumenta la presión intratorácica y muy seguramente el catéter se va a mover hacia afuera. Entonces el catéter se va a ir saliendo y que se salga hace que poco a poco vaya dejando de ser un catéter central porque la punta ya no va a estar en esa posición inicial, ¿sí? En otros casos, les digo, esto pasa en algunos casos, yo no puedo decirles pasa siempre o pasa la mayoría de veces, solamente en algunos casos puede pasar lo contrario. Cuando las válvulas del corazón se cierran, pueden hacer un efecto de succión que si el catéter está flojo en el exterior, van haciendo que el catéter se vaya introduciendo un poco más. Entonces, a lo mejor ya no va a estar en 14, sino que ya va a estar fijo en 15. Entonces, ya está 1 centímetro dentro. Y recuerden todos los riesgos asociados que hay si el catéter ingresa a la silueta cardíaca. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay algo en el chat, María? Sí, tenemos unas preguntas en el chat, Adriana. Azucena Cano consulta, ¿qué vida útil tiene una vez colocado el catéter? O sea, ¿qué tiempo de uso? Ok. Cuando nos vamos al dispositivo per se, en nuestras etiquetas van a encontrar que tiene un uso aproximado de 29 días y esto es por regulación durante la fabricación del proceso, ¿sí? La ANMAT, que es el ente regulador en Argentina, que es donde se fabrica este tipo de dispositivo, no me permite que yo en mi etiqueta ponga todas las cuestiones clínicas que van de la mano con el uso del catéter, sino que me pone un límite de tiempo. Ese límite de tiempo es de 29 días. No quiere decir que al día 30 ese catéter, su biocompatibilidad del material cambie o el catéter se deshaga o alguna situación de estas, sino que es un tiempo límite que se pone. Ya cuando llevamos ese tiempo a la clínica, recuerden que el cuidado es individualizado, entonces yo voy a analizar cada caso. Muy seguramente esos primeros 30 días van a ser suficientes para que el niño del caso con el que empezamos la actividad haya madurado lo suficiente para que tolere la vía enteral. Entonces, muy seguramente ya vamos a estar en un proceso de nutrición enteral o bien de lactancia materna si ya las condiciones clínicas lo permiten. Entonces, si a lo mejor este niño va llegando a ese proceso de destete de la nutrición parenteral y va llegando a la vida final de su antibiótico, o incluso si a ese antibiótico le faltan 5 o 10 días para terminarse, no valdría la pena cambiar el catéter por otro para tener un acceso central por 10 días adicionales. ¿Sí? La CDC dice que los catéteres centrales no se cambian de forma rutinaria. Entonces, si el catéter se necesita no tiene ninguna complicación tipo desplazamiento, flebitis mecánica, flebitis química, no hay signos de infección y el catéter funciona perfectamente, se puede dejar esos 10 días que faltan, ¿sí? Ya es sopesar el riesgo-beneficio de hacer un cambio o no. Si el catéter a los 15 o 20 días empieza a presentar signos de flebitis o empieza a presentar signos de infección en el sitio de inserción, pues ya otro panorama será y habrá que retirarlo y a lo mejor poner otro dependiendo del tiempo que le falte a la terapia. Pero el mensaje que les quiero dejar claro es que no quiere decir que al día 29 se tenga que cambiar, sino que va a depender del análisis que se haga del momento de la terapia venosa en la que está ese paciente. ¿Sí? Bien, tenemos una consulta más, Adriana. María Emilia Valor consulta, ¿usan guantes estériles para administrar medicamentos? ¿Y con qué hacen la antisepsia de los puertos? Ok. Lo ideal sería siempre que se va a abordar un acceso central, recuerde que el PIC es un acceso central, utilizar toda la técnica.
¿sí? Incluye gorro, cubrebocas y mínimamente guantes estériles, mínimamente, ¿sí? Si se pueden poner bata y todo lo demás, qué mejor, ¿sí? Entonces, guantes estériles para el abordaje en un panorama ideal y de disponibilidad del recurso sería lo ideal. La limpieza del sitio de inserción, generalmente lo que se usa es, si bien puede ser alcohol al 70%, ¿sí? Con una desinfección activa del conector, o bien dispositivos de desinfección pasiva, como algunas tapas que hay disponibles en el mercado que se pueden poner sobre los conectores y que de manera permanente tienen el alcohol al 70% en contacto con el acceso del conector para que siempre que se va a accesar esté disponible el acceso seguro. ¿Vale? ¿Hay algo más, María? No, no tenemos nada más, Adriana, así que podemos continuar. Vamos a avanzar con, creo que ya es de las últimas temáticas que vamos a abordar para abrirles el micrófono. Lo más frecuente que nos reportan o que vemos en la clínica es que el catéter o el sitio de inserción empezó a presentar un cordón venoso, ¿sí? Cuando se empiezan a presentar estos cordones venosos interpretados como una línea roja que va siguiendo el curso de inserción del catéter, debemos hacernos varias preguntas. Muy seguramente ese cordón venoso haga referencia a una flebitis. Y la flebitis por sí sola no me dice casi nada, sino que yo tengo que ponerle un apellido a esa flebitis y para poder saber el origen y si tiene un posible tratamiento, ¿sí? Esa flebitis puede ser de 3 orígenes, puede ser mecánica, química o infecciosa, dependiendo del tiempo de aparición. Entonces, cuando esas flebitis aparecen en las primeras 72 horas después de instalado el catéter, muy seguramente van a ser flebitis de origen mecánico o de origen químico, ¿sí? De origen mecánico, muy seguramente porque tuvimos algún tipo de situación en la elección del calibre adecuado para la disponibilidad del vaso que tenemos en el paciente. Lo mencionábamos hace un ratito con alguna intervención, donde les mencionaba que la bibliografía dice que el catéter debería ocupar un 45% de la luz del vaso, ¿sí? Es decir, debería ocupar más o menos la mitad de ese vaso con el objetivo de que permita el flujo correcto de sangre alrededor del catéter y favorezca la hemodilución de los medicamentos que se ponen a través del catéter. Cuando yo tengo un catéter muy grande para el calibre del vaso por donde voy a acceder, ¿sí? Ese catéter va a estar en contacto directo con la íntima vascular y por situación mecánica, por eso se llama una flebitis mecánica, ese roce constante de la íntima va a hacer que esa íntima se inflame y eso va a dar como resultado una flebitis. ¿Es reversible o no? Muy seguramente no, porque ni el vaso se va a hacer grande ni el catéter se va a hacer pequeño. Entonces vamos a terminar en una pérdida prematura de ese acceso. ¿Hay alguna intervención por ahí en curso? Ya muteé, Adriana. Ah, vale. Entonces, esta es una de las cuestiones más comunes que llegan a presentarse. Recuerden que los vasos, entre más alejados del corazón, son de más pequeño calibre. Entonces, si yo tengo necesidad de intervenir un paciente con un dispositivo del tipo del que estamos hablando y la vasculatura periférica no me da esa opción, yo tengo siempre la opción de irme a vasos más grandes, que entre más cerca del corazón tiene el mayor calibre. Entonces, cada vez va siendo más común la inserción de PIC en el recién nacido por vena axilar o bien por vena yugular externa, que finalmente es una vena periférica, ¿sí? En el caso de la flebitis mecánica, lo más común que nos han dicho siempre ha sido el uso de los guantes estériles de látex, ¿sí? Recuerde que estos guantes están entalcados. Ese talco contiene pequeñas proteínas de látex, que si bien lo mencionaban los compañeros en alguna de las participaciones, el catéter toca el guante, ¿sí? Son catéteres que se van a ir impregnando de esas partículas de látex y en la medida en que el paciente sea sensible o no al látex, recuerden que no todos tenemos el mismo grado de sensibilidad, ese catéter impregnado de proteínas de látex va a ingresar a la vasculatura y se va a traducir en una inflamación de la íntima. ¿Va a revertir o no? Depende del grado de sensibilidad de ese paciente, ¿sí? La INS por ahí menciona que en algunos casos de flebitis yo pudiera poner frío o calor, elevar la extremidad y esperar por un periodo de 24 horas para ver si esas condiciones se revierten. Si no se revierten, indudablemente van a terminar en una pérdida de ese acceso venoso.
En una de las últimas revisiones que hice justo de esas guías, también empiezan a hablar del antiséptico, ¿sí? Y que lo mencionaba Paulo en cuando vimos el video por el tema de que había exposición muy amplia del sitio de inserción. Justamente si ese antiséptico no se deja secar de manera correcta, ¿sí? Puede impregnarse el catéter si toca esas porciones de piel donde el antiséptico todavía no se ha secado, o en el sitio de inserción, si no se ha secado, al momento de hacer la punción se pueden introducir pequeñas cantidades de antiséptico que pueden causar flebitis química bastante temprana en las primeras horas post inserción del catéter. Ya cuando hablamos de flebitis infecciosa, estamos hablando de flebitis que aparecen después de las primeras 72 horas de inserción del catéter y ya es un tema multifactorial. Aquí hay que empezar a analizar diversos factores. Hay que analizar desde la barrera máxima, si hubo una adecuada higiene de manos, si la delimitación del campo fue la correcta, si el antiséptico fue el correcto, si por protocolo yo tengo que usar un antiséptico versus otro o por disponibilidad de material, si se está dejando secar el tiempo correcto, cómo están haciendo los abordajes posteriores del catéter, si tengo riesgo intraluminal, si tengo riesgo extraluminal. Ya es una situación multifactorial que tenemos que empezar a analizar, ¿sí? No sé si hayan preguntas, si quieran añadir algo más, si nos quieran compartir sus experiencias. Por mi parte era lo que quería compartirles. Creo que en alguna medida logramos el objetivo de concientizar y de sensibilizar sobre todo este panorama. Yo siempre les he dicho a las personas con las que he tenido el placer de compartir que de esto se puede hablar como en esta ocasión 1 hora o podemos hablar 2 horas, una semana, 2 semanas, del tiempo del que ustedes dispongan porque es un tema muy interesante, en lo particular me gusta mucho y pues bueno, los escucho a ustedes, no sé si nos quieran compartir algo más. Mientras van pensando sus preguntas, consultas, Fernanda Leal, desinfección activa, ¿cuántos segundos? Muy bien, la bibliografía ha empezado a disminuir ese tiempo, ¿sí? Inicialmente se hablaba de tiempos de entre 15 y 30 segundos de desinfección activa, ¿sí? Y la bibliografía menciona que activa es con la fuerza, haciendo el equivalente a la fuerza que se necesita para hacer una hemostasia por digitopresión, o sea, una fuerza suficiente. Dependiendo de las características físicas del conector o del dispositivo libre de aguja del que estemos hablando, hay marcas que hablan de incluso 5 a 7 segundos, pero el estándar suele mantenerse entre los 10 y 15 segundos de desinfección activa. Bien. ¿Vale? Gabriela Castro Dávila consulta, acorde al peso del paciente, ¿tienen alguna tabla para considerar los calibres? Mira, hay tablas o hay consensos generales disponibles en Internet donde hacen la acotación de que generalmente para pacientes menores a 1 kilo, el catéter ideal es un catéter de un French, ¿sí? Y muy seguramente si tiene necesidad de varios accesos, lo que mencionaba una compañera al inicio de la disertación, que era considerar el uso de 1, 2, incluso 3 accesos diferentes según la necesidad que haya. Generalmente para que haya disponibilidad de las venas suficientes para instalar un catéter de 2 French, ya estamos hablando de niños mayores de 1000 o 1200 gramos, ¿sí? Pero digamos que esto es como todo, es una idea, es digamos, uno de los contextos disponibles, pero que no van a sustituir la valoración clínica, ¿sí? Incluso si tuvieran equipos de ultrasonido disponibles en su institución, se puede hacer la valoración del vaso para poder medirlo y elegir el calibre correcto. Sería una muy buena opción si tienen esa tecnología disponible, pero definitivamente nada va a sustituir la valoración que ustedes hagan. Pueden tener un niño incluso de 3 kilos con una disponibilidad vascular muy pequeñita o al contrario, un niño muy pequeñito, ya correctamente hidratado, con temperatura correcta, que pueda tener una disponibilidad vascular más grande. Gracias, Adriana. Paulo deja una recomendación, dice, en prematuros extremos se puede optar por látex free. Entiendo que está hablando de los guantes, debido a que Correcto. tanto contacto con el látex puede ocasionar una hiperreacción. Es correcto. Luz Marina Cabinas, en caso de que el paciente esté recibiendo nutrición parenteral y hay que administrar antibióticos y el catéter es de un solo lumen,
¿Tendría que pausar la nutrición o pueden ingresar ambos al mismo tiempo? Pregunta bastante interesante. Estoy tratando de dejar de compartir para que nos podamos ver. Ya no vi cómo. No veo cómo. Mira, depende. La nutrición parenteral es uno de esos medicamentos sensibles y que suele ser la indicación más frecuente para la necesidad de un acceso vascular central en este tipo de niños, pero hay que tener en cuenta todas las otras aseveraciones. Cuando uno habla del contexto del paciente pediátrico o del paciente adulto, es casi que así. Por norma institucional, el lumen de la nutrición parenteral no se usa para absolutamente nada más y tiene que ir por un lumen exclusivo. Pero en lo personal me ha llamado mucho la atención que me he encontrado servicios por las visitas que hacemos, donde encontramos que en el neonato el panorama es un poquito diferente, en el recién nacido. Entonces decimos, encontramos niños con un catéter de un solo lumen que justamente tienen ese panorama, que tienen antibióticos por horario, que tienen medicamentos por horario, incluso que llegan a tener soporte vasopresor en Y con la nutrición parenteral, ¿sí? Ahí empezamos a hablar no solamente del riesgo del catéter, sino el riesgo del paciente. Recuerde que el contenido lipídico de la nutrición parenteral hace que ese catéter sea muy sensible a infecciones. Y si es un lumen que yo estoy compartiendo, es un lumen que estoy abordando de manera repetitiva y que estoy aumentando la manipulación y al aumentar la manipulación aumento el riesgo de infección, ¿sí? Entonces siempre traten de tener ese precepto. Si en el adulto la nutrición parenteral se considera por un lumen exclusivo, en el neonato no tendría por qué ser diferente. Debería ser un lumen exclusivo para nutrición parenteral y un segundo lumen que me permita administrar otras cosas de manera concomitante con esa nutrición parenteral. Por eso, los recursos disponibles que hay en el mercado o en la industria nos ofrecen catéteres que nos permiten hacer esa administración concomitante de soluciones incompatibles. ¿Sí, María? Bien. Norma Delis nos deja un comentario, dice, en Panamá la mayoría de los guantes son sin látex y menos en neonato. Carolina Bravo nos dice, estoy actualmente en una demo de catéter VitaPic 3 French. Los enfermeros me dicen que les hace mucha falta la guía para la colocación de catéter. ¿Cómo puedo debatir esta apreciación? Carolina, no sé de dónde nos estás escribiendo, si es de Argentina, si es de otro país, y si es de Argentina, ¿de qué zona? No sé si nos quieres contar, explayarte un poco más, si no lo que te recomiendo, bien, es que te contactes con el distribuidor correspondiente o quien te ha vendido el producto para que te pueda asesorar en estas cuestiones y te podamos hacer llegar el material correspondiente para la correcta colocación de los PIC. Vale. Por lo pronto, Carolina, lo que te puedo decir es que el poliuretano, cuando lo comparamos al tacto con la silicona, de hecho, la mayoría nos expresan que es más rígido, ¿sí? Y efectivamente se siente más rígido porque es un biomaterial diferente. Esa rigidez tiene varias propiedades que van de la mano con esa sensación. Una de ellas es la termosensibilidad, que el catéter al momento en que va ingresando a la vasculatura, por el contacto con la temperatura corporal, va cambiando de forma y se va adaptando a la vasculatura, ¿sí? Esa rigidez inicial que presenta el catéter hace que el catéter se deslice sin necesidad de una guía. Incluso en instituciones donde llegan a utilizar el VitaPic de 5 French, no hablan de la necesidad de la guía porque el mismo biomaterial va facilitando el acceso del catéter, ¿sí? Pero sí te invitamos a que te pongas en contacto, como dice María, con el distribuidor para que te demos un mayor detalle de ese caso puntual. Exacto. Yo en el chat no tengo más preguntas, no sé si alguien quiere abrir el micrófono y quiere participar, lo puedo hacer sin ningún inconveniente. A ver, Tania. Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Tania González de Ecuador. Haciendo un breve rápido de lo que ha sido toda esta sesión, ¿no? Estaba apreciando, como dice, un catéter percutáneo no se puede colocar con una sola persona, por más que el paciente esté entubado, sedado, igual se necesita la asistencia de alguien para evitar la contaminación y para evitar los tantos inconvenientes que después suceden, ¿no?
Dos, también, como se veía en el video, el introductor no ingresó totalmente. Muchas veces cuando no entra el introductor, todo se mueve. Si el paciente no está, si es un paciente intermedio que se mueve y llora, por más que lo sostenga la otra persona, igual se mueve a veces el brazo y se puede salir. Si no, introducimos totalmente el introductor. Al sacar la aguja, introducimos el introductor totalmente para que haya una seguridad. Y muchas veces hasta se lo sostiene un poco para que no se mueva, dependiendo del tipo de paciente que estamos colocando el catéter, en mi experiencia. Eso es lo que nos ha sucedido. Porque ahí en el video se ve que no sostiene el introductor y el introductor no ingresa totalmente. Entonces, hasta la manita está tranquilo y no se mueve, pero si es un paciente que es más grandecito, que un paciente que se mueve, se nos va a salir. Definitivamente se sale el introductor y no vamos a poder canalizarla bien. En cuanto al video. De ahí, efectivamente, el catéter de poliuretano es una mejor opción porque, como decía Adriana, es rígido al inicio, pero cuando entra el torrente sanguíneo es más suave, no necesita una guía. Si la guía es el mismo catéter que va llevando el vaso, ¿no? Que va circulando. Entonces también lo que nos ayuda como ventaja con este catéter que se puede pasar mayor fluidos, que aumenta un mayor volumen de fluidos por su misma calidad de poliuretano. Al inicio se lo ve rígido, pero al torrente sanguíneo ya se pone más suave y se adapta a lo que es a la vena, a la forma de la vena que vamos pasando. Y efectivamente, un paciente prematuro muy pequeñito, tenemos la opción de un French hasta 2 French, dependiendo del tamaño. El catéter se escoge, como decía la sugerencia de Adriana, de acuerdo al calibre de la vena, porque si lo sobrepasamos el calibre de la vena, va a causar flebitis, va a causar cordón y vamos a tener inconvenientes más adelante. Solo el comentario. Gracias, Tania. De hecho, hiciste una aseveración muy importante del video. Al comienzo, si ven, el profesional está batallándole al ingreso del catéter y hasta el momento en que logra avanzar el introductor por completo, logra tener esa estabilidad del acceso vascular. Al comienzo nos da mucho miedo pasar todo el introductor porque sentimos que se pierde el acceso, pero recuerden que para eso está la segunda fenestra que tiene el introductor. Ya lo que Así yo es. voy a hacer es no avanzar en profundidad, pero sí lo puedo poner paralelo y avanzarlo dentro del vaso para poder estabilizar ese acceso vascular. Muchas gracias, Tania, por la observación y saluditos. Saludos, gracias a usted. Muchas gracias, Tania. Elian Moya dice, tengo una duda con respecto al video. ¿El lugar de inserción fue en la muñeca? Fue en el pie, fue un ingreso por miembro inferior. Bien. ¿Alguien más que quiera abrir micrófono? Adriana, te hago una consulta. Quizás a mí se me pasó la parte de la descontaminación del campo estéril de la piel en realidad del paciente en cuanto a cuando nosotros seleccionamos el tipo de catéter, ya sea de poliuretano o de silicona, porque si bien hay recomendaciones del fabricante en cuanto al tipo de antiséptico para que este producto no deteriore el catéter, que también resulta que muchas veces influye cuando nosotros tenemos algún tipo de complicación con el catéter y no es que de fábrica vino, digamos, con algún imperfecto, sino que muchas veces nosotros en la manipulación o como nosotros hacemos el procedimiento podemos provocarlo en el momento de inserción del catéter. Es correcto. Mira, las recomendaciones generales de asepsia son las que recomiendan los entes internacionales, que siguen siendo el alcohol al 70%, la clorexidina al 2% con base alcohólica o en su defecto el yodo, que sí está descrito su contraindicación en el recién nacido por los riesgos de afectaciones tiroideas. En relación con el catéter per se, de hecho, el Vitapic tiene una etiqueta roja en su interior que habla de no poner en contacto directo con alcohol. Es una, digamos, observación general para los poliuretanos en el acceso vascular, pero no se refiere per se a la antisepsia de la piel, sino a que el catéter no se ponga en contacto directo con, ¿sí? Es decir, en el sitio de inserción tú vas a limpiar la piel con un antiséptico con base alcohólica, como lo menciona la bibliografía, o base acuosa si hay contraindicaciones de la base alcohólica, que la INS lo recomienda, pero lo que no vas a hacer es limpiar el catéter con alcohol, porque no hay necesidad de hacerlo y porque el alcohol pudiera generar porosidad en el poliuretano. Como para acompañarte un poquito a lo que vos decís, viste que las últimas bibliografías, evidencia científica, ahora en cuanto a lo que es el uso de antisépticos, recomiendan lo que es la solución acuosa.
Y Ujú. muchas veces esta está recomendada específicamente cuando colocamos catéter de silicona, porque si usamos soluciones alcohólicas, de acuerdo a ciertos estudios presentados, ¿no? Han mostrado de que esto llega a deteriorar la composición de la estructura del catéter, y ahí es donde nosotros vamos a tener mayor debilidad en las paredes y hay, digamos, el riesgo de que se rompan, ¿no? Es correcto. Sí, justo lo menciono porque la INS ya empieza a hacer esa recomendación, ¿no? De también empezar a considerar la clorexidina con base acuosa como una opción. Muchas gracias, Andrea. Bien, Adriana, Bueno, María. consulta de Marisol Yucra. ¿Cómo realizamos la medición de la longitud del catéter si es por miembro inferior? Ok. Va a ser muy similar. Vamos a elegir el sitio de inserción, teniendo en cuenta como el lugar donde tengamos la mayor disponibilidad venosa visible. Desde ese sitio de inserción vamos a hacer un recorrido con toda la cinta métrica hasta llegar a la ingle del paciente. De la ingle nos vamos a ir hacia el muñón umbilical y del muñón umbilical hacia a la apófisis sifoides, hacia la última porción del esternón, ¿sí? Y eso nos va a dar el aproximado de medición para ingresar por miembro inferior, que generalmente, ojo, van a ser longitudes mayores a 20 centímetros, ¿sí? En recién nacidos por arriba de 1500 gramos. Entonces, ojo ahí con la selección de la longitud adecuada del catéter para que tengan la menor cantidad de catéter fuera del sitio de inserción. Bien. Carolina Bartoloni. ¿Cada cuánto tiempo se recomienda cambiar líneas de extensión y perfus que se continúan a estos catéteres, ya sea el tratamiento para nutrición parenteral o para antibióticos? Muy bien, eso va muy de la mano con el protocolo institucional. Generalmente para nutrición parenteral, cuando llegamos a hablar de uso de bombas volumétricas donde hay una línea larga, esa práctica va a ir acompañada de cambio con cada cambio de líneas que va a ser cada 24 horas, hablando de línea, de conector y de todo lo que esté relacionado con esa línea. Cuando hablamos de nutrición parenteral en la que se usan bombas de jeringa o perfusores, el cambio de línea va a ir de la mano con el cambio justamente de la jeringa y de la extensión del perfusor, ¿sí? En cada cambio. Entonces podemos hablar de cambios en algunas instituciones, incluso de 3 o 4 veces al día. En el caso de otro tipo de medicación, dependiendo de la estabilidad de la medicación, generalmente los cambios se pueden hacer cada 72 o cada 96 horas, dependiendo del protocolo de cada institución. ¿Vale? Vi por allí una pregunta de David. Te debe haber llegado directamente porque yo no la tengo. ¿Sí? Que ha tocado un punto bastante álgido de la práctica. Y me pregunta qué tan frecuente es la práctica de recortar el catéter. ¿Sí? Es un punto muy especial, David, y muchas gracias por traerlo aquí a este espacio. De hecho, si vieron, yo ofrecí las longitudes porque, digamos, es lo ideal. ¿Sí? En cuanto a práctica, la práctica de cortar el catéter y se corta para adaptarlo a la anatomía vascular de cada paciente es una práctica que, como práctica, ojo, no como recomendación, como práctica cada vez es más frecuente y encontramos más profesionales que lo hacen, ¿sí? Gozando de los beneficios que se obtienen de adaptar ese catéter, que es menos cantidad de catéter enrollado, más facilidad del cambio de los dispositivos de estabilización, más fácil hacer la curación. Al retirar el apósito no se moviliza el catéter y demás. Pero ese corte debe ser muy cuidadoso porque se cambian las características anatómicas que se le dan en fábrica a la punta del catéter. Entonces, por eso ustedes van a encontrar que en ninguno de los insertos de Silmax se recomienda per se el corte del catéter, ¿sí? Porque siempre la bibliografía, incluso la ETI de España en alguna de sus bibliografías, dice según indicaciones del fabricante. ¿Sí? Nosotros en Silma como fábrica no les podemos hacer esa recomendación porque no existe el suficiente sustento teórico para yo decirle que puede cortar la punta del catéter de manera segura, ¿sí? Porque yo no puedo asegurar de qué manera se va a hacer el corte, con qué aditamento se va a hacer el corte y con qué características va a quedar esa punta del catéter que indudablemente va a perder el tratamiento que se le da a la punta.
Entonces, por eso la opción que les damos en Silma son diferentes longitudes en el VitaPic para que ustedes elijan la longitud que más se acople a su sitio de selección para ese acceso, ¿sí? Esa sería la opción que les damos. Mientras no hayan unas publicaciones que nos aseguren la estabilidad de esa punta del catéter en el corte en lo relacionado con trauma vascular o con posibles trombosis, digamos que no podemos dar esa recomendación de manera segura. Sí hay muchos profesionales en su práctica que lo hacen y esperamos que esos profesionales que lo hacen pues nos ayuden a generar la evidencia suficiente para nosotros en algún momento poder documentar y acompañar esa práctica. Bien. Yo, Adriana, por favor, te hago dos preguntitas como para cerrar, que me quedó ahí la duda. Vale, Andrea. Yo quiero saber con la experiencia que ustedes tienen con la colocación de catéteres percutáneos en miembros inferiores en cuanto a lo que es la ubicación. Si ustedes consideran ya que sabemos que la ubicación ideal cuál es, pero si nosotros pasamos lo que es la zona sacra del paciente, ¿no? Delimitando todo lo que son los grandes vasos, ¿se puede considerar con seguimiento y observación que ese catéter está central? ¿Ustedes cómo lo manejan dentro de su experiencia, ¿no? Y dejando ahí las dos preguntas para que me puedas contestar, ¿cuál es la experiencia que ustedes tienen con los catéteres de un French y estos introductores que vienen pelables 24G? Porque muchas veces nosotros acá en Salta, en Argentina, todavía no tenemos de la línea Silma la posibilidad de contar con los catéteres de un French. Vale, gracias, Andrea. Sí, son dos temáticas un poquito diferentes, pero vamos a abordar las dos. La primera, por bibliografía, la posición correcta del acceso por miembro inferior, al igual que para un acceso umbilical, por ejemplo, es la vena cava inferior, interpretada en rayos X como más o menos 0.5 centímetros arriba del diafragma para como hacer esa correlación con la anatomía de la vena cava inferior. Cuando hablamos de una posición que esté por fuera de, ¿sí? Estaríamos hablando de un catéter de otras características. Ejemplo, si me traslado al miembro superior y pongo un catéter que queda en la subclavia, es un catéter que en estricto orden de ideas no es ni un central ni una línea media. No es ni lo uno ni lo otro. No es central porque la subclavia es una vena de gran tamaño. En este caso, la vasculatura pasando el sacro es una vasculatura de gran tamaño, pero no se considera per se una línea central. Y no es una línea media, que sería como la segunda opción que tengo disponible, porque se pierde ese precepto de lo periférico de la línea media que me permita observar todos esos cambios que se pueden dar en caso de complicaciones que se puedan ver de manera temprana. Entonces, lo ideal es que el catéter, si queda en una posición ya de vena cava, pero más abajo de la altura que yo requiero, requiere estricta observación, ¿sí? Y digamos que no nos podemos hacer responsables en el sentido de que no es la posición correcta para la administración de una terapia segura, ¿vale? En cuanto al catéter de un French, ¿sí? Si ustedes ven en la mayoría de los países, nuestro catéter de un French no tiene el introductor dentro del pack, ¿sí? El introductor se comercializa, digamos, por fuera del pack. Y eso sucede porque, digamos que sabemos que no es el calibre adecuado para pasar el catéter de un French en cuanto a tamaños, ¿sí? Pero a su vez es el introductor más pequeño que se tiene disponible. No tenemos un introductor de un calibre inferior a 24 gauge. Entonces es el catéter que es el introductor que se usa. En mercados diferentes que llega de pronto el catéter con ese introductor. No ha habido ningún reporte asociado al tamaño del introductor versus el catéter. Ha tenido un buen desempeño. Entonces, pues, digamos que no encontramos un calibre más pequeño que nos permita poder tenerlo disponible en el catéter de un French. Perfecto, ¿Vale? gracias. Gracias a ti. Bien. Bien. Desde Global Supply dicen, una consulta, si no se cuenta con clorhexidina para la asepsia, ¿se puede usar alcohol isopropílico al 70%?
Sí, es una de las recomendaciones que está en la normatividad internacional. Recuerde que la primera recomendación es gluconato de clorhexidina al 2% con base alcohólica, alcohol isopropílico al 70%, y una de las opciones también es el alcohol al 70%. Entonces, pudiera usarse si no está disponible. Lo que sí no debe usarse en el recién nacido es yodo, porque sí hay alteraciones tiroideas reportadas por su uso. Bien. Yo en Bueno, el chat no tengo nada más. No sé si alguien quiere abrir micrófono para hacer alguna otra consulta. ha estado muy interesante el intercambio. Muchas Muy gracias. interesante. Es un tema bastante que genera bastante inquietud y qué bueno que pudimos hacer este intercambio de experiencias que era el objetivo ideal de la actividad. Excelente. Bueno, si no van quedando más preguntas ni consultas, entonces vamos a dar por finalizada la charla de hoy. Agradecemos a todos por haber estado del otro lado. No sé si pudiste ver, Adriana, pero superamos los 110 asistentes. Muchísima Súper gente bien. del exterior, así que muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, por ajustarse. Hubo gente por ahí de Colombia que nos dijo que lo hagamos un poquito más tarde para que puedan compensar el tema del almuerzo y demás, así que bueno, es una Ah, sí. recomendación. Sí, Es que justo. ellos, claro, ellos dicen que las 14 horas de Argentina es la hora en que ellos están almorzando, así que bueno, lo vamos Sí, a tener en consideración a futuro para Colombia y para toda la gente que se ha conectado de otros países. Nuevamente agradecerles, muchas gracias Adriana, y con nos todo estamos gusto. encontrando el próximo mes con otra de nuestras charlas abiertas. Gracias a todos por estar presentes.